Lunes 17 de septiembre del año 2018. Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía de TN23. Somos su programa A la Medida. Te doy la más cordial bienvenida. Nos has hecho muchísima falta estos 2 días, Sandy. ¿Cómo estás tú? Gracias, Julio. Muy bien y contenta de poder iniciar la semana con ustedes y buenos análisis, porque el fin de semana se generó noticia, hoy continuó también y Correcto. Hoy vamos a analizar esos temas. Vamos a analizar eso porque son los temas de coyuntura, son los temas que todos quieren escuchar acá en A la Medida, ¿verdad, Así Sandy? es, pero ¿cuáles serán? Bueno, veamos nuestras titulares y prepárese para conocer entonces las diferentes aristas de estos temas. Bienvenidos. Analizamos la resolución de los magistrados sobre el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La decisión del Ejecutivo. Exploramos a fondo la respuesta del gobierno de Guatemala ante la resolución de la CC sobre la CICIG. Le hizo falta un voto. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no llegan a acuerdos para elegir al nuevo presidente del organismo judicial. Discuten el presupuesto para el 2019. El nuevo ministro de Finanzas habló sobre el techo presupuestario durante una citación en el Congreso. Reparaciones en el aeropuerto La Aurora. Bandas de traslado de equipaje serán cambiadas hasta el otro año. El arreglo de baños saldrá a licitación. Florence sigue causando daños. Pese a ser degradado a depresión tropical, las alertas siguen activas ante devastadoras inundaciones. Iniciamos con uno de los temas que ayer fue noticia. La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución que ordena que el organismo ejecutivo debe resolver en conjunto con la ONU el tema de la CICIG. El domingo, la Corte de Constitucionalidad hizo pública su resolución en cuanto a la orden del Ejecutivo de no dejar ingresar al país al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Por unanimidad, los magistrados del máximo órgano constitucional del país resolvieron dar lugar a un amparo provisional promovido por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín. Los puntos establecidos en la resolución fueron: en cuanto al acto cuestionado que emitió el presidente de la República de Guatemala, se otorga el amparo provisional solicitado, con los siguientes efectos. El presidente de la República de Guatemala, como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población de la República y responsable de dirigir la política exterior con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogo previstas en el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Es importante mencionar que la CC no otorgó los amparos interpuestos que tenían como objetivo dejar sin efecto la decisión del mandatario de no prorrogar la permanencia de la CICIG en Guatemala, de modo que la Comisión Internacional contra la Impunidad deberá abandonar el país el próximo 3 de septiembre de 2019. Bueno, está bien. Esto es bastante claro, fíjate, Sandy, pero primero, lo que siempre hacemos, el llamado a la cordura, a la tranquilidad. En mis manos tengo la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y aquí hay que interpretar lo que dice. Por supuesto. Y lo que dice realmente también, a pesar de las aristas en cómo está escrito, tiene su claridad. En primer lugar, y esto es muy importante, Sandy, si me permites, sí, por eso favor. la tengo aquí en mano, dice que el presidente de la República representa a la unidad nacional. Bueno, obviamente, ¿cómo no va a reconocer eso la Corte de Constitucionalidad? Y es el responsable, dice, de dirigir la política exterior. Ojo, ahí se está refiriendo al artículo 183 constitucional, donde a través de la literal P, como ya lo hemos dicho y usted lo sabe porque le hemos pedido que lo vea en su constitución, es el presidente quien toma esas decisiones. Entonces, de aquí se desprende lo siguiente, dice, debe realizar, y lo subrayan en negrillas,
ojo, perentorio, ¿qué debe realizar el presidente? Negociaciones con el secretario general de Naciones Unidas hasta agotar las vías del diálogo previstas en el artículo 12 del Acuerdo para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Es decir, reconoce la función del presidente, reconoce el tema de que aquí lo que manda es el convenio de Viena en primer lugar, claro, y lo que dice el artículo 12 del convenio de constitución de la CICIG, y una vez se hayan dirimido esos hechos que hacen que haya un problema entre las dos partes, es decir, Naciones Unidas y lo que es el Estado de Guatemala, permita el ingreso al territorio nacional del comisionado o de la comisionada, entendiéndose, ojo, que aquí tendrá que haber un nuevo nombramiento de una nueva persona que podrá ser hombre o mujer. Y posteriormente hay otra cosa todavía, Sandy, que resuelve esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, el hecho de que reconoce la decisión tomada por el presidente de ya no renovar el mandato de la CICIG hasta más allá del 3 de septiembre del 2013. Una vez dicho esto, yo no sé qué tantas vueltas le damos, ¿verdad? Y aparte de eso, Julio, de todo lo que ya se tenía resuelto, ¿qué tanto vino a cambiar esta resolución de la CC? Pues mira, Sandy, si vamos a ser bien honestos, esta resolución de la Corte de Constitucionalidad no viene a cambiar nada. ¿Por qué? Porque cuando ellos se refieren a que lo que hay que hacer es hacerle caso al convenio de creación de CICIG, amparado en el convenio de Viena, aunque ahí no lo dice, pero así es, y que obviamente se refieren al artículo 12. ¿Cuántas veces, Sandy? ¿Cuántas veces aquí lo hemos dicho desde la semana pasada que no ha habido voluntad política del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de sentarse precisamente y entablar una mesa de negociación, ¿verdad?, con el hecho de poder negociar algo que es problema en este caso, claro, que es nombrar un nuevo comisionado, porque la CICIG va a continuar. Es más, fíjate lo que te voy a decir, Sandy, si hubiese de alguna manera a esta negociación y se cambia en este momento a un nuevo comisionado o comisionada, creo que algo que pudiera pasar es que hasta eventualmente se pudiera hasta discutir por el gobierno de Guatemala, quizás hasta una prórroga de CICIG. Definitivamente, pero mira, en realidad lo que se había mencionado desde un inicio es que pues obviamente se prohíbe el ingreso de Iván Velázquez al país, pero se dejaba entonces ante la ONU que nombraran a alguien más para venir a continuar mientras finaliza el mandato de CICIG, incluso la posibilidad de obtener una prórroga, pero es una situación que después se tendría que hablar. Eso tienes toda la razón. Aquí la misma Corte de Constitucionalidad, con la forma en que redactó esta resolución que ellos emitieron, se está refiriendo, en ningún momento se nombra a ninguna persona. O sea, aquí no dice, por ejemplo, el nombre de Iván Velázquez. Tenemos que hablar esto claramente. Por supuesto. Yo he leído esta resolución del día de ayer para hoy, Sandy, yo no te lo sé decir unas 8, 10, 12 veces, porque es que uno tiene que interpretar esto. Ahora, cada quien puede darle una interpretación, pero puede ser una interpretación completamente fuera de lo que es el derecho. Aquí está muy claro en el hecho de apegados a ley, eso es lo que está pasando. Apegado a ley. Primero cumplan con lo que dice el artículo 12 del convenio que ustedes firmaron. Vamos a ver, el pacta sunt servanda es el principio de la buena fe, donde dice que lo acordado es, lo pactado es lo acordado y debe de cumplirse. Entonces, lo que ya acordó el Estado guatemalteco con la Organización de Naciones Unidas es que si en algún determinado momento en este relacionamiento con CICIG había un problema, las dos partes se van a sentar a negociar. El problema ya está dado, ya sabemos cuál es, y entonces la continuidad de CICIG no está en discusión. Sabemos que llega hasta septiembre del 2019. Lo que está en discusión es quién va a ser el nuevo comisionado. De esta manera es que actuaron las autoridades guatemaltecas, Sandy. Y se fija un tiempo también para que se pueda realizar. ¿Qué pasa si luego de las 48 horas que se ha dado por parte del gobierno para que se nombre un nuevo comisionado no se hace? Bueno, lo que va a pasar, Sandy, es que simple y sencillamente el secretario Guterres lo que estaría haciendo ahí es no haciéndonos ni tomándonos en ninguna importancia. Y ojo, esta situación, por favor, es que aquí pongámonos también, démonos nuestro lugar y a respetar como país, como Guatemala. Guatemala es Estado miembro, pero es Estado fundador también de lo que es Naciones Unidas. Desde el año de 1945, cuando se creó el 10 de diciembre, nosotros estamos como parte de esta organización. No puede ser que nos ninguneen de esa
esa manera. La Corte de Constitucionalidad es tácita al reconocer, es que también la Corte no puede contradecir la Constitución. Si la Constitución me manda que los 3 presidentes de Estado es el presidente del Ejecutivo el que dirige todo el relacionamiento diplomático, bueno, aquí lo están reconociendo, y reconociendo eso, entonces, quiero decir, la Corte de Constitucionalidad no le puede ordenar nada a Antonio Guterres, eso dejémoslo en claro. Lo que ordena es aquí a nivel nacional. Lo que yo sí quiero hacer ver es que desde agosto del año pasado, el señor Antonio Guterres no le ha interesado el tema Guatemala y ha permitido todo este problema. ¿Cuántas solicitudes se han hecho para poder tratar el tema? Y al final se menciona entonces que el Estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala resuelva la situación con CICIG, con la ONU, pero si no hay voluntad por parte de ONU en este caso, ¿qué va a pasar? Esa es la palabra, muy bien dicho, sabes, lo has definido en una palabra mejor que yo, como en 2-3 minutos. No hay voluntad. Aquí lo que tiene que haber precisamente, Sandy, es voluntad política, y cuando no existe esa voluntad política, entonces significa que también de parte aquí bien clara de Naciones Unidas a través de su secretario general Antonio Gutiérrez, el pacta sunt servanda, es decir, el principio de la buena fe, de que lo pactado y lo acordado no le interesa, de que Guatemala en sí no tampoco le está interesando en cuanto a la petición que tiene, y esto no puede ser. Y hablemos de una situación de respeto. Es que es respeto. Es que es respeto. Prácticamente también. Eso es, Sandy, eso es. El Estado guatemalteco ya se pronunció por la vía que es la legal, es decir, a través de sus autoridades. Aquí no hay otra vía. Y el Estado guatemalteco se ha pronunciado de alguna manera. Por eso yo no creo todavía cómo es que Naciones Unidas no nos hace caso. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, Sandy, puede ser decir, ¿saben qué? Venga, Estado de Guatemala, presidente de Guatemala, siéntese conmigo, deleguemos a nuestros funcionarios y dirimamos esta situación y encontremos, amparados en el artículo 12, una solución. ¿Qué pasa? Yo no sé, no entiendo. Mientras tanto, en Guatemala, la gente dividida. Por eso le llamamos, por favor, la atención a usted. Por favor, televidente de la media, no se deje engañar y menos tome partido, porque aquí el único partido es Guatemala. Exactamente, hay que analizar bien, hay que estar pendientes entonces de las resoluciones, porque incluso yo durante las resoluciones veía cómo se manejaba de diferente manera esa misma resolución cuando se indicaba que se le estaba dando entonces la razón a Iván. Aquí no se menciona nada en contra o a favor de una persona, sino se ponen las cartas claras en el Estado de Guatemala. En este momento, Sandy, tenemos una llamada de un abogado constitucionalista. Así es el licenciado Estuardo Ralón, con quien nos vamos a comunicar en este momento para comentar un poco acerca de esta resolución, de esta situación que se está dando entonces con el tema de CICIG, porque Guatemala no logra resolver esta situación. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Sí, muy buenas noches, un saludo a todos. Gracias, licenciado. Quisiéramos conocer un poco acerca de qué piensa usted de la resolución de la CC y en este tema, ¿por qué Guatemala no logra resolver la situación con CICIG? Sí, creo que es importante aclarar que uno de los errores que se comete es analizar en forma aislada solo una resolución. Ayer la Corte resolvió varias acciones en 3 grandes temas. El primer tema es relacionado al cuestionamiento que había sobre la no prórroga del mandato, y la Corte no dio el amparo provisional, y básicamente el efecto que eso tiene es que si no cambia el acuerdo con Naciones Unidas, básicamente la comisión finalizará en definitiva en septiembre de 2019, es decir, el presidente actuó a criterio de la Corte dentro del marco de sus facultades. El otro gran tema es que se habían pedido 3 ejecutorias de amparo pidiendo una protección específica para el señor Iván Velázquez y que pudiera ingresar al país. En forma unánime, los magistrados no otorgaron las 3 ejecutorias, y eso quiere decir que la decisión del presidente pues no fue revocada y está también dentro del marco de sus facultades según... Licenciado Ralón, buenas noches, le saluda Julio Talamonte. Muy importante lo que usted acaba de decir. La decisión del presidente entonces no fue revocada precisamente por lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad de establecer como punto primero de su resolución que el presidente es quien dirige precisamente este relacionamiento internacional. ¿Qué es lo que podemos esperar en este panorama ya donde el gobierno guatemalteco ha dado un plazo de 48 horas para que haya un pronunciamiento, más específicamente una designación de un nuevo comisionado por parte de Naciones Unidas?
Así es. Y la tercera resolución precisamente fue la que dijo que debía agotarse la cláusula 12 del diálogo y que quien fuese la comisionada o el comisionado ingresara al país. Esa resolución no tiene una protección específica para el señor Iván Velázquez, no lo menciona en sus 11 páginas y por lo tanto el día de hoy ya ha circulado en redes que según las normas de derecho internacional la Cancillería indica que desconocen que el señor Iván Velázquez sea comisionado aún desde el 3 de septiembre del 2018. La nota donde la canciller le dice a Naciones Unidas que envíe los nombres de quién pueda ser la comisionada o el comisionado, en forma expresa dice que según las normas de derecho internacional, Guatemala tiene como finalizado el periodo del comisionado Iván Velázquez el 3 de septiembre del presente año, cuando se dio esa declaratoria por razones de seguridad nacional que no fue revocada en ninguna de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Así que hay que tomar en cuenta que para Naciones Unidas no existen las resoluciones de ningún tribunal constitucional de los Estados miembros que puedan limitar o condicionar su actuar, es decir, no es un tema donde la Corte de Constitucionalidad puede resolver algo y Naciones Unidas tiene que abstenerse o actuar en un sentido, sino simplemente no existe esas resoluciones en el ámbito internacional y la Corte indicó que fuera, de acuerdo a las normas de derecho internacional, que se resolviera la controversia, por lo que hasta el momento no existe ningún pronunciamiento de desobediencia de lo que la Corte ha manifestado, sino se está llevando a cabo según las normas del derecho internacional. Licenciado, es decir entonces que en esta resolución de la CC solamente tiene carácter nacional, si lo queremos ver así, y es prácticamente ese análisis que se hace de la legislación en nuestro país. Y otra pregunta, le quisiera consultar, ¿qué dice la ley de creación de CICIG en cuanto al nombramiento de un nuevo comisionado? Porque esto obviamente se puede realizar, entonces, ¿por qué es que existe esta negatividad por parte de ONU? Yo creo que vale la pena tomar en cuenta que el embajador de Guatemala en Naciones Unidas hizo de conocimiento de los medios que desde que fue la declaratoria de non grato han agotado todas las vías diplomáticas pidiendo al señor secretario general de Naciones Unidas que se resuelva la controversia y no le han dado la prioridad, no le han dado la importancia y han relegado las diferentes comunicaciones de Guatemala. El diálogo que habla el artículo 12 del convenio tiene que ser en buena fe. Si no hay buena fe de las dos partes, los temas no avanzan y a mí me parece que en este tema no ha privado la buena fe, ya que Guatemala ha solicitado, según lo dice el embajador en Naciones Unidas, y no ha sido escuchado, así que esta carta que envía la canciller, de hecho, pone ese plazo porque esto ha llegado a generar una serie de desinformaciones, una serie de polarización, por no darle la importancia al tema y dice, hacemos responsables al secretario general de cualquier consecuencia si no reacciona ante esta postura en el marco del derecho internacional. Así que creo que tiene que privar la buena fe para que se pueda avanzar en esta controversia. Señor Ralón, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de A la Medida y por aclararnos esos puntos. Lo estaremos siempre molestando en otras ocasiones. Que tenga muy buena noche. Pero ahora, Sandy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a una pausa. Continuamos entonces con estos temas que han marcado la jornada y nos preguntamos, ¿cuándo se va a solventar esta situación? Tienes tu razón. Al volver, porque somos A la Medida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces sobre estas resoluciones en el tema de la CICIG. Resulta que atendiendo la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, autoridades de gobierno solicitaron a la ONU que en las próximas 48 horas se envíe una propuesta de candidatos para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En referencia a las decisiones tomadas por el Estado de Guatemala relacionadas al diálogo emprendido sobre el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala,
relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El gobierno de Guatemala informa lo siguiente. Primero, que el presidente de la República, como jefe de Estado, es el responsable de la conducción de la política exterior y de las relaciones internacionales. Por ello me he instruido a remitir nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICIG. Por ello, en atención a la instrucción del presidente de la República, he remitido nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la que se le comina al envío de las propuestas de una nueva comisionada o comisionado. Él o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas, principios del derecho internacional. Guatemala, como Estado miembro y fundador de la Organización de las Naciones Unidas, solicita al secretario general a que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros. Caso contrario, se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de un comisionado o comisionada en los términos y los plazos que se le han solicitado. El gobierno de Guatemala manifiesta que se mantiene la vía de negociación prevista en el artículo 12 del referido acuerdo para que en armonía entre las partes se permita el ingreso de una nueva comisionada o comisionado. En el mismo tema, las autoridades de gobernación darán cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. El apoyo será prestando al comisionado o comisionada que resulte electa la seguridad que corresponde. El Ministerio de Gobernación, a través de sus instituciones, le manifiesta al pueblo de Guatemala que se encuentra en apresto para el cumplimiento de lo resuelto el día de ayer por la Corte de Constitucionalidad. Creo que es importante hacer ahí la salvedad que el Ministerio de Gobernación permitirá el ingreso a territorio nacional del comisionado o la comisionada que sea electa, luego de que a través de un proceso en armonía entre las partes, Naciones Unidas y el Estado de Guatemala defina cuál será ese proceso de resolución de controversias. Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano Iván Velázquez Gómez no ingresará a territorio nacional. En tanto, las autoridades de la Procuraduría General de la Nación indicaron que se apegan a derecho lo resuelto por el Pleno de la Corte de Constitucionalidad. Me permito manifestar que al gobierno de Guatemala no le causa ningún conflicto la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, en virtud de que la misma, en su parte considerativa, específicamente en el numeral romano cuarto, y en su parte resolutiva, igual numeral cuarto, ordena al presidente de la República agotar la vía diplomática con la Organización de Naciones Unidas, ya que tal y como se establece en la misma resolución, él es el responsable de dirigir la política exterior del Estado. Siendo a partir de esto y agotada tal vía y en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, se permitirá el ingreso de la comisionada o el comisionado designado para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto de acuerdo a lo que establece la resolución de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 4207-2018. La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, aseguró que se actuará dentro del marco jurídico luego de esta resolución de la CC. En mi calidad de fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, manifiesto mi convicción
de actuar siempre apegada a derecho. Estoy al tanto de todo lo ocurrido en los últimos días y he dado instrucciones precisas al personal del Ministerio Público para actuar en el estricto marco de sus competencias en resguardo del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Ante lo suscitado hoy, luego de hacer el estudio respectivo del ordenamiento jurídico guatemalteco, concluyo que la decisión relativa al cumplimiento o incumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad compete con exclusividad a la propia Corte de Constitucionalidad en su función de Tribunal Extraordinario de Amparo. Bien, con relación a todo esto que estamos hablando, en un comunicado el gobierno de Guatemala afirmó que instruyó que se remita una nota diplomática a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado de la CICIG. Se agregó además, en el entendido de que la instrucción del presidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido esta nota diplomática a la Secretaría de la ONU, donde se conmina a una nueva propuesta para dirimir este asunto, basado precisamente no solo en el principio de la buena fe del derecho internacional público, el Pacta Sunt Servanda, sino que basado sobre todo en ley, en lo que el acuerdo de creación de la CICIG manda, Sandy. Esto es así. Si me permites, por favor, voy a tomar otra vez en manos la resolución de la Corte de Constitucionalidad, porque dicen que previo al ingreso al territorio nacional de la o del citado comisionado, que se vea lo que está en el literal anterior. El literal anterior, me voy a permitir aquí leerlo, me estoy refiriendo precisamente al literal cuarto de esta resolución. Dice, una vez más, debe realizar las negociaciones. ¿Quién? El presidente, porque esto va remitido al presidente de la República. ¿Con quién? Con el secretario general de Naciones Unidas, hasta agotar la vía diplomática prevista en el artículo 12 entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Aquí está entonces claro que primero se hará eso, ya el Estado guatemalteco lo hizo a través de esta nota diplomática, se espera ahora, hay un emplazamiento, inclusive, me imagino por el tema de que no se ha tenido más de un año respuesta, ¿cuál va a ser la respuesta también? Debería ser diplomática, ¿no? Cuando se habla de agotar la vía diplomática, ¿esta es la última opción para poderla agotar o qué más tiene que pasar para que se dé? No, básicamente esta es la última opción para poder agotarla. Es decir, el principio de la buena fe, al final de cuentas, significa, y esto es lo que debemos entender, hay algo que ya convinieron dos partes, Naciones Unidas y Estado guatemalteco. El establecimiento y el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Eso ya está convenido, con sus reglas, ¿verdad? Pero una de las reglas es, ¿tienes problema tú y yo? Bueno, entonces dirimámosla a través de una mesa de negociación. Si me permites, antes de irnos a un corte comercial, hay otra información que es importante que usted tenga sobre este tema, está en pantalla a través de producción. El comisionado o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, es decir, tiene que haber un visto bueno del Estado guatemalteco, los cuales consisten en las prácticas y reglas del principio del derecho internacional. Menciono una vez más, Pacta Sunt Servanda, como se llama esto. Guatemala, como Estado miembro y fundador de Organización de Naciones Unidas, solicita al secretario general de Naciones Unidas que cumpla su función de facilitador en la solución de este problema. Y entonces también hay una parte que es dura, si tú lo quieres ver así, Sandy, donde la carta diplomática dice que le atribuye la responsabilidad de cualquier consecuencia que exista si no se da el nombramiento o designación, en este caso de un nuevo comisionado o comisionada. Esto es tan sencillo. Yo también no entiendo cuál es la tozudez, la terquedad, pues, para que nos entendamos, del secretario Antonio Guterres, de no querer negociar esta parte. Sí, perdona, discúlpame. Sí sigue funcionando. Fíjate, Sandy, cuando tú estabas en tu viaje que realizaste acá con la corporación jueves y viernes, precisamente el jueves hubo un jueves de CICIG donde siguió funcionando, y el MP de la mano de CICIG, que todavía está aquí, hizo capturas importantes en el caso de Quetzaltenango. Es decir, los casos de corrupción que se persiguen, pues están continuando, porque
prácticamente no es una persona, sino es la institución la que tiene que accionar, y eso es lo que se está solicitando en este momento. Así que vamos a hacer una pausa, Julio, pero regresamos con otras noticias, otro análisis. Por favor, continúe con nosotros. Somos a la medida. En la Corte Suprema de Justicia, los 11 magistrados de esta Corte no lograron los acuerdos necesarios para elegir a su nuevo y último presidente del organismo judicial por el periodo 2018-2019. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por un periodo de 5 años. Cada año, entre sus integrantes es electo el presidente del organismo judicial. La actual Corte Suprema entregará el cargo en octubre del 2019. Este lunes, en un primer intento, los magistrados no lograron los acuerdos para elegir al nuevo titular de la institución judicial. No se alcanzó el número mágico, que es 9, así que yo creo que el día de hoy ya no es posible que sigamos con esta ronda de votación. El único candidato en la primera ronda de votaciones fue el magistrado Néstor Vázquez, quien obtuvo 8 votos a favor y 3 en contra. Los magistrados que votaron en contra del único candidato Néstor Vázquez hablaron sobre desigualdad de género y que no convenció el candidato al momento de presentar su plan de trabajo. En esta corte, a diferencia de las demás cortes, se designaran 6 mujeres como magistradas. Sin embargo, los 5 presidentes, los 4 que van y el que viene, son hombres. Para mí no me satisfizo para nada cuáles serían las prioridades, porque por supuesto que tenemos que privilegiar el sistema jurisdiccional, si para eso estamos. Pero es muy triste, realmente muy triste, no saber lo que el pueblo requiere de un poder judicial. La ley establece que debe obtener 9 votos o más el candidato propuesto para ser electo presidente del organismo judicial. El magistrado Néstor Vázquez obtuvo 8 votos a favor. Y también fortalecer el área administrativa con la intención de apoyar a lo jurisdiccional, que eso es la prioridad para uno que ha tenido la bendición de haber estado en la presidencia, que es bien importante para uno. Entonces mi voto es para el magistrado Vázquez Pimentel. La actual Corte Suprema no está conformada por sus 3 integrantes. Está pendiente el nombramiento del puesto que dejó Elizabeth García, quien falleció en agosto de este año, y le falta el voto de Blanca Stalin, separada del cargo como magistrada por la posible comisión de hechos ilegales. A ver, Sandy, esto parece la historia de nunca acabar realmente. ¿Por qué? Porque todos los años pasa lo mismo con la Corte Suprema de Justicia. Pero en esta ocasión es diferente por el tema de los 2 magistrados que hacen falta, porque aunque ¿tiene razón? Los que estén presentes logren tener acuerdos, sería una elección ilegal, si lo podemos ver así, porque tienen que estar presentes todos los magistrados. Sí, y digamos que al final de cuentas, como no están y no los han reemplazado, va a tener que ser legal, porque ¿sabes qué? Lo que dice la ley, y la ley es la Constitución, que el 13 de octubre tiene que haber un nuevo presidente. Lamentablemente esto ya se está volviendo una muy mala costumbre en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se necesitan? 9 votos. Hoy hubo un magistrado, Néstor Mauricio Vázquez, y solo logra 8, es decir, tenemos una corte dividida, como están todas las cortes, no hay una unidad nacional. Mañana convocaron para las 15 horas, segundo intento. A ver qué pasa, ¿verdad, Sandy? Definitivamente, pero también el Congreso tiene que resolver el tema de las vacantes que están. ¿Qué se va a hacer al final? Porque obviamente también se tiene que apegar a lo que manda la ley por cualquier tipo de algún amparo o alguna resolución que se pueda interponer. Ahora con que es tan famoso los recursos. Con eso nos vamos a quedar por este tema. Claro, si no se resuelve esto, se pueden recurrir todas las instancias que ellos resuelvan. Por el momento, Sandy, ¿te parece? Vamos a un corte comercial y regresamos. Así es, luego volvemos con noticias internacionales y unas nacionales también que hoy trascendieron.